Se invita al doctor Osvaldo Mamani Coaquira a pasar a la mesa de entrevista. Tome asiento, por favor. Doctor Osvaldo Mamani, mucho gusto de conocerlo. Bienvenido acá a la institución de la sede de la Junta Nacional de Justicia. Usted ha pasado a la cuarta etapa de la entrevista personal, así es que vamos a iniciar esta entrevista, no sin antes hacerle recordar que pues las preguntas van a ser sobre su solvencia, sobre su trayectoria, sobre su proyección personal y sobre el conocimiento de la realidad nacional y del Poder Judicial. Para su comodidad, le doy la libertad, si quiere se retira la mascarilla para poderse sentir más cómodo. Muy bien, voy a invitar al doctor Aldo Vázquez para que pueda iniciar estas preguntas de la entrevista. Adelante, doctor Vázquez. Muy buenas tardes, doctor Mamani. Le reiteramos nuestra bienvenida a esta sesión con el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Doctor Mamani, yo quisiera preguntarle en primer lugar sobre los principales logros que usted considera haber alcanzado en su carrera judicial. Sin embargo, mi preocupación en relación a los logros no está tanto referida, digamos, a los cargos que haya asumido, que sin duda, pues, están a la vista en su expediente, sino más bien al impacto benéfico que pueda haber tenido en relación a la sociedad a la que usted ha servido. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Para mí, en principio, es un inmenso honor estar frente a ustedes y haber efectivamente pasado hasta esta etapa del concurso. Yendo a la pregunta, uno de los principales logros, empezaré aun cuando era juez de primera instancia o especializado en lo civil. Se recordarán, señores integrantes de la Junta, que en otrora en materia civil había personal adscrito a los juzgados civiles, y ello implicaba el pago por parte del litigante hacia estos servidores, y consiguientemente también implicaba el pago a los jueces. Cuando fui designado como juez provisional del juzgado civil, uno de los logros que considero particularmente importante en el ejercicio de mi función jurisdiccional es haber coadyuvado a desterrar algunas malas prácticas, entre otros ese cobro de dinero al personal del juzgado rentado, que no tenía por qué hacer ese tipo de cobros, ¿no? Ciertamente causó malestar, pero con el transcurrir del tiempo se vino corrigiendo al extremo de haberse prácticamente desterrado esos cobros. Me explico, ¿no? Para hacer diligencias fuera del juzgado, ¿no? Si pagaban al secretario 50 soles, al juez tenían que pagar 100 soles, ¿no? O sea, por ejemplo, para en aquel entonces llamadas inspecciones oculares o ejecuciones de sentencia. Otro de los logros ha sido para mí... Perdón, doctor, sí. Estamos hablando no de tasas establecidas, sino de prácticas ilegales. No, o sea, mi intervención como juez justamente ha sido una buena práctica de que al no ser de la misma, diríamos, el mismo actuar como juez, entonces coadyuvó decididamente a que también otros juzgados cambiaran, ¿no? Es que cuando había esa adscripción, el litigante pagaba, ¿no? Entonces, ese pago al personal que no era propiamente del Poder Judicial era mal utilizado por parte del personal rentado del Poder Judicial. A eso me refiero. Correcto. Muy bien. El segundo logro importante, considero, el ejercicio de mi derecho de independencia, ¿no? Yo ingresé al Poder Judicial al margen de qué consecuencias me pudiera traer, ¿no?, mis decisiones, ¿no? Tal es así que en la década del 90 tuve un caso muy importante que me asignaron como ponente de un caso de proceso de amparo. Resulta que en el Ministerio Público la Fiscalía de la Nación trasladó sin su consentimiento, vulnerando la garantía de inamovilidad a una fiscal superior titular del Distrito Fiscal de Puno al Distrito Fiscal de Moquegua.
al ver de que esto era abusivo, con mi ponencia y solamente a cargo de jueces suplentes en aquel entonces, nosotros declaramos fundada esta decisión, viendo de aquí no es tan relevante de qué calidad tiene, si es titular, es provisional o suplente. Estando ya como vocal superior titular, ese es el título de mi nombramiento, ¿no? Estando antes de asumir un cargo aquí en la Corte Suprema, tuve no propiamente un acto heroico ni de valentía, sino un cumplimiento de ese deber ético, antes que legal, de impartir justicia en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia, la sala laboral que presidí nunca paralizó sus actividades, aún contra la oposición de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, laboró durante todo el año judicial 2020. Es más, presidí ese año la sala de emergencia vacacional, la sala de emergencia en los primeros meses de pandemia, distinto a mi labor de presidente de la sala laboral. Ese año nosotros hemos resuelto más de 704 casos, sin contar las audiencias que realizábamos, ¿no? Considero que gracias a esa situación o a esa labor, también voluntad, diría, fuerte de cumplir con nuestro deber, también considero que ha sido tomada en cuenta, por eso estoy en el lugar donde me encuentro, por eso también estoy frente a ustedes, ¿no? A nosotros no nos amilanó, si bien una situación muy difícil, ¿no? Que implicaba un riesgo para mi salud, para la salud de mis colegas, ¿no? Pero antes que ello, creo que el trato horizontal con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, cuya labor, cuyo trabajo en equipo en demasía los valoro. Si esos son los principales aportes que podría expresar ante el Pleno de la Junta. Le agradezco las referencias que nos ha hecho en relación a los logros. Quería preguntarle también respecto de su formación académica. Yo veo que en los últimos años ha hecho usted algunas maestrías vinculadas a universidades tanto de España como de Italia. ¿Estos máster han tenido carácter presencial? Semipresencial, señor integrante de la Junta. En los tres casos, sí. Jaén, Alicante y Palermo. Claro, el de Jaén, o la de Jaén, ha sido aquello que era en convenio del Poder Judicial del Perú. Hemos hecho una parte de sesiones de clase aquí en la ciudad de Lima, otra parte en la misma Universidad de Jaén. La que concluye con éxito, obtuve mi grado de maestro en Derecho o máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contencioso Administrativa. Correcto. Y en cuanto a la Universidad de Alicante, ya ha sido a cuenta mío, ¿no? Es una universidad que también, diríamos, me acogió en su modalidad de semipresencial y según el convenio que tenía con la Universidad de Palermo, con doble titulación, al igual que la Pontificia Universidad Católica del Perú, que también tuvo ese tipo de convenios con otra universidad extranjera. Terminé dicho estudio de maestría, obtuve mi grado académico de máster en argumentación jurídica, y creo que es el mismo título también con la que nos otorgó la Universidad de Palermo de Italia. Correcto, o sea, Alicante y Palermo en realidad fue un mismo proceso académico. Exacto. Correcto. Uh-huh. Bien. Cuéntenos, por favor, sobre su experiencia de gestión al interior del Poder Judicial. Si hablamos en términos de administración o, por ejemplo, de presidencia de la Corte, no los tengo. No, yo, desde que accedí como juez de paz letrado, hasta ahora que ostento el cargo de juez supremo provisional, siempre estuve abocado a las labores de ejercicio de la función jurisdiccional. Y en buena hora, porque creo que es el deber primordial. Muchas veces el hacer una labor administrativa incluso implica no ejercer esa función. Le comento brevemente.
el ser jefe de ODESMA, por ejemplo, ¿qué tiempo tienen para ejercer esta función? 2 años. Cuando el mismo juez asume el cargo de presidencia, otros 2 años. Y si por ahí viene una designación para los jurados especiales, o bien es 6 meses o 9 meses, dependiendo qué clase de proceso electoral es. Generalmente este magistrado apenas habría ejercido función jurisdiccional un promedio de 2 años, de los 7 años de periodo de evaluación que tendría. Entonces, yo particularmente considero de que no es lo importante en el tema administrativo. Si quisiéramos hablar propiamente en términos de la gestión, por ejemplo, seguro posteriormente me van a preguntar, tengo una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que usted también concluí exitosamente, aunque ha sido muy complicado optar el grado académico, por la distancia entre Puno a Lima y por la misma labor jurisdiccional que ejercía en aquella región. Sin embargo, veo acá entre los cargos que usted ha ejercido, el de presidente de la Comisión Distrital de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Puno. Esto fue ya hace varios años, entre junio de 2008 y enero de 2009. ¿A qué se refería esa responsabilidad? Es que en aquella época, quien tenía potestad de imponer medidas disciplinarias era el mismo presidente de la Corte Superior de Justicia. Yo me recuerdo muy bien, en aquel periodo estaba de presidenta la señora juez superior titular, Udelia Butrón Ceballos. Entonces, como integrante de la comisión, mi labor obviamente estuvo abocado a investigar algunas inconductas incurridas por parte del personal de jueces y también jurisdiccional, ¿no? Bien. ¿Qué opinión le merece a usted la creación de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero en concreto la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que todavía está en ciernes? Plenamente de acuerdo. A ver si con la implementación pronta y su posterior fortalecimiento se mejora en el tema de control, ¿no? Disciplinario de parte o respecto a los jueces, ¿no? Y personal auxiliar que incurre en faltas, ¿no? En todo caso, ¿no? Sería bueno que prontamente se implemente y se fortalezca, ¿no? ¿Qué ventajas ve usted en un modelo de heterocontrol, de control externo, como el de la Autoridad Nacional de Control, respecto del modelo actual, que de alguna forma podemos asociarlo al autocontrol? Si hablamos de autocontrol, obviamente, pues el magistrado tiene determinados deberes, no solamente de orden legal, sino éticos, que creo que debe ser de práctica diaria, ¿no? Tiene que hacer. Pero si hablamos en términos de la autoridad autónoma, lo vuelvo a reiterar, bienvenido, porque muchas veces la oficina de control de la magistratura, como las ODESMAS, han sido cuestionados específicamente por el tema de espíritu de cuerpo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, qué bien, ¿no? Y probablemente haya existido, ¿no? Si no, no veríamos investigaciones que de veras, puso por los suelos, diríamos, la imagen de este poder del Estado antes de la pandemia, ¿no? Y eso creo que es de conocimiento de la opinión pública, ¿no? Usted tiene una experiencia dilatada, digamos, en la judicatura, particularmente en Puno. ¿Cuáles diría usted que son los mayores desafíos de la justicia en Puno? Y luego le pediría intentar proyectar también los mayores desafíos de la justicia a nivel nacional. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Para mí, sin lugar a dudas... Primero le rogaría que me cuente a partir de su propia experiencia sobre los mayores desafíos en la jurisdicción de la que proviene, para luego proyectarnos a nivel nacional.
A nivel de la región Puno siempre hubo barreras, ¿no? Barreras de acceso al servicio de justicia. Uno, el tema lingüístico, por ejemplo, ¿no? El tema lingüístico. En el caso particular mío, ciertamente no ha sido problema, porque yo soy quechua hablante. Para mí, llevar una audiencia, recibir una declaración en su idioma era ciertamente extraordinario. ¿Por qué? Porque el litigante, el justiciable, se consideraba, ¿no? Se consideraba incluido en ese sistema. No como probablemente el fotógrafo, por ejemplo, Martín Chambi, que nos muestra, ¿no? Una realidad de grupo de personas, campesinos, sentados en una banca, mirando el cielo, la pared, ¿por qué está aquí? En tanto el juez en un escritorio con pisos de alfombra, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. Dos, actuar con transparencia. Transparencia es para mí lo más importante. Y uno de las materias en la que pude rescatar la transparencia fue, por ejemplo, con el texto originario del Código Procesal Civil, que tuve la oportunidad de implementar, ¿no? Las audiencias, particularmente el proceso sumarísimo, ¿no? El proceso sumarísimo de expedir la sentencia inmediatamente, de agotar la actuación de pruebas, emitir los informes orales, ¿no? Y eso, para muchos justiciables, es realmente importante que el juez dio la respuesta inmediatamente de actuar las pruebas y de oída a las partes. Lo propio en materia penal, también creo que hay que rescatar particularmente las audiencias, ¿no? Las audiencias en incidencias, las audiencias también en algunos de apelación de sentencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juez, después de haber oído, ¿no? Después de un breve receso, inmediatamente emite oralmente su sentencia. ¿Qué mejor, no? Aquí no hay el secretismo, no hay esa decisión de que, ¿no? Cerrado entre cuatro paredes, el juez está emitiendo la sentencia, ¿no es verdad? Y sobre todo también la celeridad. Celeridad, ¿no? La celeridad es importante en tanto, ¿no? En tanto que el justiciable siempre esperará que el órgano jurisdiccional dé una respuesta oportuna, pero también esa respuesta, aunque sea negativa, pero dando por qué razones está, ¿no? Desestimando su pretensión o por qué está acogiendo la pretensión. Correcto, esos son desafíos, entiendo, porque en el sentido de mi pregunta, los desafíos que usted percibe en Puno. ¿Esos mismos son los desafíos de la justicia a nivel nacional? Desde luego que sí, desde luego que sí. Le comento, Corte Suprema. ¿Cuál es diríamos, la barrera que resalta de pronto? Es justamente la lejanía de alcanzar a la Corte Suprema, ¿no? Para un justiciable es tan problemático, por ejemplo, de Tacna, Tumbes o de la Selva, de constituirse a la sede de la Corte Suprema. Felizmente, superado, no diría gracias a la pandemia, sino también por la época, diríamos, de extraordinario avance tecnológico. Hoy en día, de alguna manera, ¿no? Con este avance tecnológico, el litigante de Tumbes, el litigante de Tacna, de la Selva, no tendrá necesidad de trasladarse, por ejemplo, para ser oído por los jueces. El abogado que defendió en dichas regiones no tendrá necesidad de trasladarse a la ciudad de Lima, ¿no? Y por consiguiente tampoco el justiciable no tendrá necesidad de contratar un abogado en la ciudad de Lima. Entonces ahora directamente pueden ser oídos. Eso, por ejemplo, para mí es importante. Y probablemente sea, diríamos, una cosa irreversible, ¿no? Que nos ha dejado la pandemia, y de alguna manera ahora sí podemos decir que la justicia, gracias a este avance tecnológico, está más cerca, ¿no? Y eso habría que fortalecerlo, ¿no?
¿Está aludiendo usted a la cercanía que debe haber entre la Corte Suprema de Justicia y la ciudadanía en las diferentes regiones del país? Sí, exactamente, señor. Ahora, sin embargo, eso me lleva a otra pregunta, ¿no? Y es sobre el rol de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le corresponde un rol, digamos, cercano a los procesos. ¿Ese es el rol de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es a su juicio el rol que le toca? Claro, el rol, si hablamos desde el punto de vista legislativo, de la esencia, ¿no? Del por qué o qué debe cumplir la Corte Suprema, obviamente cumple funciones ¿no? de aplicación correcta de la ley, de la interpretación también, ¿no? Y por consiguiente es el tribunal de cierre en la interpretación en la jurisdicción ordinaria, pero eso no implica que los justiciables deben ser oídos, porque es un derecho fundamental. Sea en sede casatoria o en sede de instancias de mérito, igual tiene la obligación de oírlos a los justiciables. Por ejemplo, el justiciable siempre, ¿y por qué no me califica mi recurso de casación que hace 1 año, 2 años ingresó a la Corte Suprema? ¿Por qué no resuelven mi caso por el tiempo transcurrido? Entonces, el hecho de que, en rigor, por esencia, la Corte Suprema sea de derecho enteramente en la aplicación de la ley, no significa que debe estar absolutamente distanciado, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. El rol de la Corte Suprema también sabemos que es la consolidación a través de sus decisiones del Estado democrático, ¿no? En el Perú. ¿Qué contribución cree usted que puede hacer el sistema de administración de justicia en favor del desarrollo económico y social del país? Con la predictibilidad de sus decisiones, sin lugar a dudas, ¿no? Porque si la Corte Suprema da ese mensaje de que sus decisiones son predictibles, seguramente pues alentará, ¿no? Por ejemplo, las inversiones, seguramente posibilitará ese desarrollo económico, ¿no? Pero la Corte Suprema que no cumple con esta, diríamos, también rol fundamental de emitir en ese sentido sus decisiones, probablemente no habríamos avanzado nada, ¿no? Y en relación a la lucha contra la corrupción, que es otro flagelo, digamos, que ha azotado al país durante siglos y que tiene además unos costos elevadísimos que hemos referido varias veces en estas entrevistas, frente a una situación de esta magnitud, ¿qué rol le asigna usted al sistema de justicia y concretamente a la Corte Suprema? Nuevamente, en sus decisiones, ¿no? Que aquí no puede haber, ¿no? Decisiones al margen de lo que las partes, a través de sus recursos de casaciones, ¿no? Hacen llegar el proceso, ¿no? O sea, no podría haber procesos penales en la que por alguna, de repente, vicio de nulidad, por ejemplo, ¿no? Vicio de nulidad, terminen con una decisión de reenvío. Es el peor mensaje que pudiera haber. Lo que yo percibía por el tiempo que estamos es eso. Aquí, el juez de la Corte Suprema tiene que inexorablemente, ¿no? Observar, por ejemplo, los principios, entre otros, de la conservación de actos procesales, la trascendencia, y siempre optar sus decisiones pronunciándose sobre el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque una decisión de reenvío muchas veces puede originar la impunidad, por ejemplo, la prescripción de los delitos, ¿no? Muchas veces puede originar. O también puede originar, por ejemplo, como quiera que ese tipo de decisiones implica también destellar la libertad de los acusados por delitos de corrupción, finalmente puede coadyuvar a que este acusado pues evada, ¿no? de la acción de la justicia, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en nada contribuiría, ¿no? Mi última pregunta se refiere más bien a sus adhesiones doctrinarias en el ámbito del derecho. ¿Cuáles son sus autores favoritos en materia jurídica? En particular, ¿en qué especialidad sería, doctor?
Usted se desenvuelve en el campo penal, ¿no es verdad? No. Actualmente integro la tercera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. ¿Qué casos ve la tercera sala? Ve asuntos de laboral público y también previsionales esencialmente, ¿no? Correcto. Entonces, le rogaría si fuera tan amable de, pues, hablarme de sus autores referenciales en materia constitucional. En materia constitucional, varios autores, ¿no? Aunque bueno, si hablamos procesalmente, yo no he visto aún un estudio riguroso, por ejemplo, analizando la ley 31.307, ¿no? Pero sí en materia sustantiva de derecho constitucional, ¿no? Por ejemplo, a mí antes, por ejemplo, me gustaba leer las obras de Vallerriestra, por ejemplo, el señor Javier Vallerriestra, no solamente por la capacidad de persuasión que tenía, sino porque realmente analizaba de manera en una lectura asequible, ¿no? Luego de ello también... ¿Puede mencionar alguna? ¿Cómo? ¿Puede mencionar alguna obra, algún título? Claro que sí. El análisis, por ejemplo, en aquel entonces, de la ley 23.506, ¿no? Posteriormente algunos artículos sueltos respecto del análisis en aquel entonces también considerada después de la 23.506 de la ley 28.237. Tal vez más allá del análisis normativo, en la dogmática constitucional, ¿tiene usted algunas preferencias doctrinarias o de autores? Dogmática en derechos fundamentales, ¿no? La dogmática constitucional, los valores que inspiran el constitucionalismo contemporáneo, por ejemplo. Está el profesor de la Universidad de Piura, Hackanson, si no me equivoco, sí, ha sido uno de los autores que leí su obra. Después está Eguigoren Praele, ¿no? También tuve la oportunidad de leer. También tuve la oportunidad de leer algunas obras del ex magistrado del Tribunal Constitucional, Héctor Rodríguez. ¿A nivel internacional? A nivel internacional, por ejemplo, está Néstor Sagüez, el argentino Néstor Sagüez, el mexicano Fixamudio, el amparista, diríamos, hay otro autor argentino, Linares Quintana. Linares Quintana, por ejemplo, analizaba muy bien la urgencia de protección de los derechos fundamentales cuando cuestionaba, por ejemplo, o analizaba los sistemas residual y alternativo, ¿no? de los procesos de amparo, ¿no? Son varios autores, ¿no? Sí. Le agradezco mucho sus respuestas, doctor Mamani. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Doctora Tumelán, ¿no tiene ninguna pregunta? ¿Ok? Doctora Zavala, ¿no tiene ninguna pregunta? Doctora Tello. Si me permite, buenas tardes, señor Mamani. Buenas tardes. Usted nos acaba de decir que está integrando una sala de la Corte Suprema. La mayor carga que afronta esta sala está referida a qué tipo de procesos. Previsionales, señora. Sí. ¿Tiene usted una idea del número de procesos previsionales que tiene la sala en este momento? El año judicial pasado recibimos un poco más de 11.000 procesos judiciales, de las cuales hemos resuelto casi 10.000 procesos judiciales, ¿no? Con mi ponencia, si no me equivoco, era 3.993 casos, ¿no? Entre sentencias casatorias o ejecutorias, más calificaciones de autos, sin perjuicio de haber participado también como juez supremo menos antiguo, completando la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la que también, según pude ver, está en la carpeta. Presenté la
la carga y también debe estar en la Sí, casillero la información, obvio. ¿Y digital. qué hicieron para lograr ese número tan significativo de procesos resueltos? ¿Cuál fue la técnica que aplicaron, la buena práctica que observó la sala? El equipo de trabajo en el año judicial pasado estuvo liderado por el señor Pariona, terminó su carrera judicial a fines del año, y este año está liderada por la señora Torres, ¿no? Me parece muy bien, sobre todo el trato horizontal entre los No, jueces. pero como práctica, ¿cómo manejaron los procesos para poder haber resuelto tanto, en un número tan significativo de procesos? Porque esas buenas prácticas hay que replicarse, porque si una sala puede resolver 10.000 procesos, tendríamos que ver por qué las otras no lo hacen. Para mí, básicamente, esa buena práctica es la voluntad fuerte, la integridad y el compromiso de cada uno de los magistrados. Por ejemplo, decimos, hoy día vamos a votar, a mí me asignaron 10 procesos, por ejemplo. Entonces, no obstante a la limitado del tiempo, entonces tendría que esforzarme de revisar esos 10 procesos, ¿no? 10 procesos para dar cuenta, inclusive en algunos ya con proyectos de resolución. Y es factible en la medida que un juez trabaje probablemente sacrificando más horas de lo que normalmente correspondería en una sala, ¿no? Ya no, como quiera que es así la profesión, entonces probablemente aquellas actividades propias, personales, Sí. ya no serán en el mismo tiempo. Dígame, señor, bajo esta perspectiva que usted habla de un compromiso personal, ¿cómo se define usted como juez? Como juez, soy una persona de agrado probablemente para algunos abogados, para algunos litigantes, soy proactivo, ¿no? Me gusta, cómo nos ingeniamos resolver, como el caso que usted me plantea, ¿no? Una carga abultada, por ejemplo. ¿Cómo salimos? ¿Seguimos viendo un estándar de 1 por día por cada magistrado? ¿O hay que incrementar? Y eso es lo que hemos hecho este año, por ejemplo. Ya no será 2 por día, sino será 3 o 4, ¿no? Entonces, eso ciertamente implica que hay que dedicar más tiempo, ¿no? Dedicar su tiempo. Bien. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. No, usted, doctora Tello. Muy bien, doctor Mamani, entonces esta entrevista ha concluido. Estamos muy agradecidos por su participación en este proceso y pues le dejamos la tranquilidad, la seguridad de que este proceso va a ser absolutamente transparente, correcto, como tiene que ser en una democracia. Así es que muchísimas gracias, doctor Mamani. Esta entrevista ha concluido.